Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a esta transmisión en vivo de su programa de noticias con el bote. En este caso, yo libremente opino. Ya están aquí con nosotros nuestros analistas. Damos la bienvenida de volada al buen Ulises. Buenas noches. Buenas noches a nuestro público y buenas noches a mis compañeros de la mesa virtual. A Marta. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan y a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. A José Manuel. Queridos escuchas, queridos compañeros de la mesa, un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, y a todos, y su servidor el bote, les damos la más cordial bienvenida a este Yo Libremente Opino. Comento de volada que en caso de fallas en la transmisión va a estar la repetición en la que podrán escucharlo completo, tanto en audio MP3 como el video que resulte. Esto lo digo porque han estado dándose muchas fallas en el internet. Y bueno, pues ya sea el internet, los servidores o lo que ustedes quieran, ha habido problemas, pero bueno, de todos modos van a contar con el programa Yo Libremente Opino para que lo vean y lo compartan en sus contactos de email, Twitter, Facebook, con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y pues donde gusten y puedan compartirlo. Así que vamos a dar inicio porque bueno, tenemos que plantear el tema de hoy que tiene que ver con esta llamada cruzada contra el hambre y que en cierta manera esto tiene que analizarse bien a fondo porque cualquier de relumbrón es muy fácil que se dé a tole con el dedo con un tema como este. El combatir el hambre va ligado con el problema de la pobreza. Y el problema de la pobreza pueden ponerlo los economistas y los prominentes analistas de la misma derecha que hay en todo el mundo, lo pueden poner como se les pegue la gana, pero el eje fundamental del problema radica en que la producción, tanto de cada país como la producción del mundo, tiene un límite, tiene un límite. Y el sistema económico que la mayoría del mundo, y México no es la excepción, tienen, pues radica simple y sencillamente en buscar satisfacer la ambición vulgar sin llenadero, que no tiene límite. No tiene límite la ambición vulgar sin llenadero que de unos cuantos. Sin embargo, sí es limitado lo que produce la tierra en riqueza, sí es limitado lo que cada país produce en riqueza. Entonces, ¿qué viene a dar como resultado? Bueno, pues viene a dar el resultado típico que la mayoría del mundo vive, en el que simple y sencillamente, pues como dicen por ahí, el pobre se vuelve más pobre y los ricos se vuelven más ricos. Pero la brecha de desigualdad cada vez es peor, cada vez crece, es más grande la brecha de la desigualdad entre los ciudadanos, no solo de México, sino de todo el mundo. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues la solución invariablemente pasa porque haya una repartición equitativa de la riqueza. Por ahí es por donde pasa esa solución. Con planteamientos de relumbrón que no cambian el modelo económico que se vive, simple y sencillamente, pues todo redunda en un paliativo, todo redunda de un problema de neumonía, pues darle una pastillita, un antigripal a la persona que está a punto de morirse de neumonía. En eso es lo que radica, ese es el verdadero fin, ese es el verdadero objetivo de lo que vienen siendo los gobiernos neoliberales en todo el mundo. A ver qué se hace, a ver qué pastillita damos, pero que todos los medios difundan masivamente en los ciudadanos que estamos haciendo y que nos interesa que no haya pobreza, cuando en realidad no se hace lo que debe hacerse para que termine la pobreza. Y aquí quiero comentar también esta información que publicó EFE, muy interesante, en el que nos comenta lo que dijo la organización Intermón Oxfam, en la que básicamente lo que plantea es que, fíjense, los millonarios del mundo podrían acabar con la pobreza, o sea, con la pobreza que hay en el mundo, hasta 4 veces. O sea que alcanzaría para acabar la pobreza que hay en todo el mundo en 4 veces toda esa cantidad, todos esos recursos multimillonarios que equivalen a acabar 4 veces con la pobreza que hay en el mundo, está concentrado en unas cuantas manos ambiciosas, vulgares, sin llenadero. Y yo sé que muchos van a decir que tiene que ver lo del mundo con esto. Es que tiene mucho que ver, porque en realidad en la mayoría del mundo está pasando lo mismo. Se cuentan con gobiernos que a ver qué se hace, pero lo importante es que el sistema económico, que a unos cuantos les permite tener privilegios y los beneficia para que sigan multiplicando fortunas sin llenadero, es lo que se aplica a todo el mundo.
Y eso es lo que ha dado al traste con todo. Eso es lo que ha llevado a la desigualdad, a la pobreza y al hambre tan seria que se vive en el mundo. Y que, como bien aquí planteó Oxfam, estamos hablando de que los recursos que tienen ese puñado de multimillonarios serviría para acabar con 4 veces la pobreza que actualmente hay en el mundo. Es increíble. Y todo esto no va a cambiar. Todo esto no se va a acabar con llevar limosnas, con agarrar y tomar la decisión de hacer, por ejemplo, una jornada por el hambre. No como una jornada por el hambre. Lo que se necesita es que en este país todos los mexicanos tengan garantizado el abasto de alimentos. Eso es de lo que se trata, señores. Eso es de lo que de veras se trata. Y sin embargo, todo se busca hacer un boom mediático nomás para querer hacer, pues ahora sí que creer y ver que de veras les importa el problema. Hemos de recordar, siguiendo esta idea, nomás lo comento de rápido, cómo se nota aquello de querer gobernar con televisión. De cualquier cosita, Peña Nieto está haciendo eventos grandes, ¿sí? Ahora que fue en la semana pasada el evento por la transparencia, que ni siquiera supo decir lo del IFAI, que algo que llamó mucho la atención, cuando hay cosas más importantes que deben de estar en la boca de todos los mexicanos y en las redes sociales, pero bueno, a muchos les llamó la atención que no supo lo del IFAI. Perdón, a mí me van a disculpar, pero el asunto es de que se está haciendo un show por cada cosa que quiere Peña Nieto, ni siquiera presentar como un logro, porque no es muy temprano para hablar ya de logros, sino tan solo plantear como que ya se está cumpliendo una tarea cuando apenas se va a empezar siquiera. Ese es otro de los puntos muy interesantes. También quiero comentar de volada que aquí en México la organización política social y de derechos del colectivo Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, pues también ya contempló esta situación, esta idea de que son paliativos, que no resuelven realmente el problema. Y sí, no se puede hablar de que se va a resolver el problema del hambre y la pobreza en México cuando simple y sencillamente el modelo económico sigue siendo el mismo, ¿sí? Una de las ideas que maneja esta organización es que el programa de esta cruzada va enfocada a la pobreza extrema. Perdón, la pobreza extrema es lo mismo que hizo Calderón también. Y eso no evitó que aumentara la pobreza en el país. Pues claro, si nomás se enfocan a ayudar a la pobreza extrema, mientras el resto del país se sigue empobreciendo, lo que hay es un aumento de la pobreza y se acabó. Y realmente no hay avances, porque yo lo he dicho aquí muchas veces, no se trata de agarrar y dar pescados, se trata de enseñar a pescar, se trata de que los ciudadanos cuenten con lo que la Constitución inclusive garantiza, ¿sí? Fíjense bien, aquí de volada comento, es necesario garantizar en México el derecho a la alimentación, como lo establece el artículo 4 constitucional, desde la producción agrícola hasta el acceso económico y físico a la comida. Fíjense cómo es un derecho que la Constitución, que está contemplado en la Constitución. Y aquí, vuelvo a lo mismo, aquí vemos cómo hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación que no hace nada a pesar de que la Constitución no se cumpla. Esos son los problemas de fondo, que de una u otra manera no hacen lo que deben de hacer, los que deben de estar al tanto le hacen al lolo y prefieren mejor irse a otras causas que ya incluso se han analizado como Florence Cassés, ¿verdad? Pero el asunto primordial como en el que simple y sencillamente la propia Constitución garantiza el derecho a la alimentación y eso no se cumple, eso no importa. Todos esos son los temas que quiero yo que nos comenten aquí nuestros analistas y vamos a empezar de entrada con Ulises. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues sí, Bote, se trata de un problema de gran alcance, a gran escala. Y bueno, este sistema que genera tanta pobreza, este sistema que de alguna manera, algunos dicen que desde hace 500 años el capitalismo ha estado desarrollándose y generando desigualdad social de manera sistemática. Y otros ponen énfasis en que pues, es precisamente en los últimos 50 años en los que se ha recrudecido la forma que tiene este sistema económico de, como tú dices, ensanchar las brechas de desigualdad. En el caso de México,
Digamos que el caso de México con la cruzada contra el hambre que anuncia Peña Nieto, se está indicando, es representativo de una lógica que ha llevado este sistema a nivel mundial. Es una lógica de doble discurso o doble moral. Esta lógica la comparte la gobernanza económica internacional como el Banco Mundial, la misma OCDE, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, los cuales de alguna forma sustentan el sistema de crédito internacional y el sistema financiero basado precisamente en la dependencia de los países en desarrollo, de los élites de países subdesarrollados, a través precisamente de, pues en muchos casos incluso de guerras, en muchos casos también incluso de crisis económicas internas de estos países, que a su vez en movimientos complicados sostienen el nivel de vida, o sostenían, porque ya también el nivel de vida de los países poderosos está entre paréntesis, incluso ya en riesgo, aunque ya la crisis económica parece ser que se ha anunciado que ya está más o menos controlada, pero que sigue el riesgo latente. Y esta economía desarrollada pues siempre se ha sustentado a gran escala, a nivel macro en todo el mundo, por este sistema de dependencia y por este sistema de explotación de países en desarrollo, ya sea economías emergentes, entre comillas, como la nuestra, o ya sea países todavía más pobres en una situación que parece que todavía no termina de salir del colonialismo decimonónico, incluso, como lo que está sucediendo en Argelia y en Mali con Francia, y la intervención, ¿no? Entonces, México pues es un país en desarrollo, y este caso interno, este movimiento interno que representa la cruzada contra el hambre, representa esta doble moral de que mientras el capitalismo a nivel internacional de alguna forma sigue generando y ensanchando la pobreza, de estos organismos que nosotros, que acabo de mencionar, el de la gobernanza internacional, tienen un sistema mediático muy efectivo que a mucha gente realmente llega a convencerla, ¿no? Primero hacen una serie una lista de problemas gravísimos. Tienen obviamente una gran infraestructura impresionante para poder hacer estudios, para poder hacer diagnósticos a nivel internacional con las tecnologías de diagnóstico de vanguardia, y sacan cifras, a veces encubren cuando les conviene cifras internas o locales o regionales en cuanto a los países en desarrollo, por ejemplo, que les conviene ocultar porque pondrían en entredicho la funcionalidad del capitalismo o neoliberalismo, como también se le llama. Y otras veces lo que hacen es que a quemarropa dicen la información como hay tanto de hambre, hay tal cantidad de subdesarrollo, tal país tiene gravísimos problemas de hambre, de desigualdad, de injusticia, de discriminación, de exclusión. Claro, se oculta que en gran parte ellos forman, integran el sistema que produce este tipo de injusticias, pero ellos mediáticamente las enumeran, y con esta justificación lanzan recomendaciones urgentes, entre comillas recomendaciones, porque prácticamente se trata de mandatos por una serie de condicionamientos ya conocidos, como son pues esta presión con los créditos, por ejemplo, con los créditos que se dan a los países. Lanzan las recomendaciones, y estas recomendaciones tienen medidas que paradójicamente contribuyen a largo plazo a recrudecer los problemas que ellos mismos están enumerando. ¿Por qué? Porque pues, la gobernanza internacional lo que hace de alguna forma es proteger a esta élite de oligarquías, a esta élite de un grupo obscenamente minoritario que detenta pues la mayoría del poder y los recursos económicos y políticos, ¿no? Y exactamente es lo que está pasando a nivel regional y local en México, ¿no? Bueno, a nivel nacional. Aquí se acaban de ratificar las reformas estructurales que, como ya hemos venido hablando en todos los programas, forman parte de un conjunto, no son aisladas, sino forman parte de un conjunto que espera resultados
a mediano y largo plazo favorables al neoliberalismo y favorables precisamente al enriquecimiento de algunos cuantos. Y mientras el nuevo gobierno, en continuidad con el anterior, ratifica esta agenda que esencialmente lo que pretende y lo que tiene como consecuencia es el énfasis de la injusticia social y el empeoramiento de la justicia social, y por otro lado, tal como sucede, como dijimos, a nivel internacional y a nivel mundial, por otro lado se anuncian los problemas que hay, es decir, se anuncia que el sexenio de Calderón dejó mucha hambre, dejó mucha pobreza. Obviamente en esta simulación pues se dice que ya el gobierno del cambio va a tomar nuevas medidas, el del cambio entre comillas también, y lo que se hace es seguir precisamente con la generación de pobreza mientras se generan programas aparentemente de desarrollo social, y programas que solamente se dedican a atacar como parche, digamos superficialmente, a paliar o atenuar de manera muy temporal y transitoria los efectos de lo que es este sistema económico, mientras que las causas, que son las mismas premisas y acciones del sistema económico, obviamente siguen en marcha. Y esto, mediáticamente, ante la opinión pública, pues tiene un impacto, porque ante el ciudadano poco informado, el sujeto poco informado realmente cree en esta virtualidad de que se está luchando y se están tomando medidas contra la pobreza, pero obviamente lo que se espera de los medios de comunicación, o más bien lo que los medios de comunicación esperan de la opinión pública, es que esté profundamente desinformada en cuanto a la conexión que hay entre el sistema económico mundial, tal como se ha venido dando, y la generación de esta situación terrible y que poco a poco más bien vertiginosamente está empeorando. Se reportan muchas cifras, por ejemplo, 23 mexicanos mueren a diario por desnutrición. Entonces, no se hace la conexión a nivel de opinión pública mayoritariamente entre lo que es este sistema que ratifican las reformas estructurales y lo que son las consecuencias negativas que sí, las noticias de una manera u otra y con todas las manipulaciones a las que estamos acostumbrados, sí nos las dicen. Todo el mundo sabe que México está mal, todo el mundo sabe que somos un país pobre. A veces se trata también de encubrir esto, pero la mayoría de los mexicanos en su conciencia saben y resienten en su situación personal, salvo aquellos que son los beneficiados de este sistema articulado tan grande y tan colosal, pero digamos la mayoría de los mexicanos pues resienten, desde los más pobres hasta los de la clase media, resienten en su bolsillo, resienten en su situación personal algo que no se puede ocultar. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues está precisamente tratando de convencer en el discurso de la opinión pública de que se está haciendo algo, de que este gobierno tiene un interés legítimo en la pobreza, pero se sigue con la maquinaria y con la fábrica de pobreza y con la fábrica de miseria, lo cual hace, repito, este caso en México representativo de algo que se está dando a nivel mundial. Sí, representativo, pero sí, efectivamente, representativo a nivel mundial, exceptuando que también hay que mencionar las excepciones, porque se ven cambios muy notorios, al contrario de lo que se vive en la mayoría del mundo. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Argentina, en el caso, por ejemplo, de Brasil, que están dándose cambios, se están viendo maneras distintas de llevar a cabo, por ejemplo, el manejo económico. Y como tú bien decías, y bueno, confirma lo que yo vengo manejando, o sea, a final de cuentas es ver qué se hace, pero que no se toque el mismo camino, que no se toque el mismo sistema, a pesar de lo que suceda. Fíjate que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el hecho de llevar a cabo una cruzada contra el hambre, cuando simple y sencillamente bastaría con que el gobierno decidiera
que el salario tuviera el poder adquisitivo que manda la Constitución, no que queremos nosotros, sino que la Constitución dice para lo que debe alcanzar el salario, que eso alcance, con eso bastaría y sobraría para solucionar de fondo este problema, porque habiendo un poder adquisitivo como manda la Constitución, estamos hablando de que habría un movimiento económico, se echaría a andar la economía del país como no se tiene idea. En cambio, mientras se siga manteniendo todo en aras de que de que aparte de que se sigan conservando los privilegios fiscales, por ejemplo, de unos cuantos, todavía se les siga permitiendo a esos cuantos que multiplican fortunas pagar miseria a los trabajadores, pues simplemente lo que es de esperarse es que siga detenida la economía, siga frenándose la economía popular, la economía de la gente, y en general se viene todo abajo, ¿sí? Porque si bien es cierto, y esto hay que puntualizarlo, si bien es cierto que, por ejemplo, a empresarios medianos, pequeños les va mal, pero a los potentados les sigue yendo muy bien con este sistema, como tú bien dices. Y aquí lo lamentable es ver cómo prefieren inclusive anunciar con bombo y platillo ahora una jornada contra el hambre, cuando eso se solucionaría tan solo porque, por ejemplo, Peña Nieto decretara que se pague lo que dice la Constitución, no lo que decimos nosotros, sino lo que la Constitución dice que debe alcanzar. Si por ejemplo no lo hace porque no lo va a hacer Peña Nieto, pues entonces que lo hicieran los legisladores, pero hay una Constitución que está garantizando, entre otras cosas, para lo que debe alcanzar el salario y el derecho a la alimentación, y simple y sencillamente ninguna de las dos cosas se hacen. Se supone que la división de poderes es precisamente para que haya un buen gobierno. Ese es uno de los objetivos de los tres, de la división de poderes. Pero resulta ser que de qué sirve que haya tres poderes divididos si el país sigue conduciéndose en pro de lo mismo, sin que haya cambio alguno, ¿no? A ver qué nos puede decir el buen José Manuel. Pues mira, yo creo que antes que nada, tú mencionas algo muy importante, y es que la Constitución garantiza la alimentación. En este caso, el párrafo que se refiere a la alimentación del artículo 4 de la Constitución dice simple y llanamente: toda persona tiene derecho a alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, estamos hablando de que el Estado está obligado, ¿sí?, a garantizar la alimentación. Pero aquí nosotros tenemos un problema muy importante, un problema muy grave, que es lo que justamente genera que se hagan estas campañas, estas pseudocampañas, jornadas de alimentación y todo eso. O sea, todo este circo del que estamos hablando. Y es que se le ha puesto a la comida un valor económico. Ese es el gran problema que estamos teniendo en México y en muchos países del mundo, ¿eh? Yo creo que es necesario que se piense qué cosas se pueden adquirir con dinero o se deben adquirir con dinero, y qué cosas simple y sencillamente no deben de ser estar sujetas a que la persona tenga o no dinero. Estamos hablando de que hay cuestiones que son indispensables para vivir y que tienen que ser garantizadas independientemente de que la persona tenga o no empleo, tenga o no dinero, ¿sí? Y en este caso hablamos de agua, alimentación, incluso tendríamos que agregar allí la vivienda, que también es parte indispensable para que la persona pueda vivir. Entonces, cuando un país se constituye en un estado, como en este caso el Estado mexicano, el país, pues precisamente se constituye para poder garantizar esas situaciones. Si el Estado no las garantiza, está fallando. Entonces, desde el momento que vemos esas fallas, ¿sí?, y que no hay la voluntad de arreglarlas, obviamente se hacen campañas como estas de que ya mencionaste tú correctamente, que son paliativos. La solución no está en repartir comida por un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la jornada no va a ser permanente, no sabemos cuánto tiempo va a durar, o bueno, habrá que ver si es permanente, pero lo que estamos viendo es que te están hablando de una jornada de alimentación cuando no es necesario. Eso no sería necesario. Digo, no sería porque obviamente ahorita como está la cosa sí hay gente que necesita, pero no sería necesario si las cosas se estuvieran llevando correctamente. Esto se debe principalmente a que a la comida se le ha dado valor económico, lo repito otra vez, yo sé que se oye un poco reiterativo, pero eso es importante, se le ha dado un valor económico que no debería tener. Y otra,
esta situación de la pobreza alimentaria ya está programada y tiene fines muy macabros, como es el de la administración de la pobreza y de la miseria. No se quiere acabar con la pobreza, no se quiere acabar con la miseria, se quiere administrar ese sector de la población, porque es el sector importante para que obviamente de allí se sostengan los gobiernos, se sostengan los aparatos represivos. Entonces, esa es la situación. Entonces, si realmente hubiera esa voluntad de acabar con el hambre en el país, no se programa una jornada de distribución de alimentos. Lo que se tiene que programar es una jornada de recuperación del campo, el cual, ya lo he dicho en varios programas, ha sido desmantelado de una forma deliberada. Ha sido a propósito descuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú sales al campo, eso lo puede constatar cualquiera que salga a cualquier estado de la República, vas a ver que el campo está totalmente descuidado y de momento te vas a encontrar un oasis, varias hectáreas que están ricas en cultivos, las matas están grandes, tiene riego artificial y demás cosas, y resulta que todo ese territorio está concesionado a algún productor extranjero, principalmente de los Estados Unidos. Entonces, ahí está la mala intención del gobierno. Sí estamos hablando de un acto deliberado, de un acto malintencionado. Estamos hablando de que están privando los intereses comerciales, incluso de capitalistas extranjeros, por encima de las necesidades más básicas de la población mexicana. Y eso es lo que es verdaderamente grave. Lo demás es ver la punta del iceberg, ver que si va a ser suficiente, que si no va a ser suficiente. No, hay que ir a la raíz del problema y hay que rescatar el campo. Hay que apoyar al campesino. No podemos nosotros hablar de un combate al hambre cuando tienes en el hambre a los campesinos. Entonces, ¿cómo vas a combatir al hambre si quienes están para precisamente producir y atacar el hambre los tienes en condiciones de hambre? Es absurdo, es ilógico, es una infamia pensar que vas a acabar el hambre cuando tienes al campesino en el hambre. Entonces, lo primero es programar la mejora de vida del campesino, la educación de los hijos del campesino, regresar las tierras más productivas a los campesinos que más producen y no estar dejando las tierras ociosas para centros vacacionales y demás tonterías. Simple y sencillamente hay que ver qué es lo que realmente hace falta y qué es lo que realmente garantiza la vida de la población. Porque te voy a decir una cosa, mira, todo esto se está llevando a un grado tan exagerado de ambición, de enfermedad. Estamos en manos de locos, de unos cuantos locos que no sé cómo le hacen para dominar todo este asunto, para dominar a tanta gente, que si seguimos por ese camino, la especie humana corre el riesgo de extinguirse. Estamos dirigiéndonos a nuestra propia extinción por muchas vías, entre las cuales, dentro de esas vías está el hambre, otra va a ser la enfermedad, otra va a ser el descontento social y demás vías, pero estamos caminando, toda la especie humana estamos caminando hacia nuestra propia extinción. Ese es el problema más grave que estamos enfrentando en México y en el mundo. Y lo digo del mundo también porque tú estabas comentando este asunto de que, pues imagínate nada más, las 100 personas más ricas del planeta podrían acabar con la pobreza mundial 4 veces. Observa nada más esa cifra. Estamos hablando de 100 personas que podrían acabar con la pobreza de más de 4,000 millones de personas durante 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema en efecto está hecho ¿para qué? Para mantener esas 100 personas en la posición en la que están, ¿sí? O sea, para que esas personas sean las que estén ganando a costa del sacrificio de los miles de millones que están abajo de ellos. Y ojo, esto es muy importante, están abajo de ellos porque quieren estar abajo de ellos. No puede ser posible ni es razonable que 100 personas tengan bajo su dominio a miles de millones de habitantes. Fíjate. Eso no puede ser posible, ¿sí? Entonces, fíjate nada más hasta qué punto estamos nosotros viendo una especie de plan macabro, que es precisamente el exterminio a base de ¿qué? Fíjate bien, el exterminio de la gente por medio de la condición económica, ¿sí? Estamos hablando de planes de exterminio por medio de la condición económica. ¿Por qué? Porque el que no tenga dinero, no tiene acceso a la comida, no tiene acceso al agua, esa persona va a morirse. Ya no hablamos del criterio intelectual, ya no hablamos de criterios que sean más válidos, como incluso no sé, básicamente la creatividad, la intelectualidad.
otras capacidades importantes, no. Estamos hablando de que simple y sencillamente tienes dinero, mereces vivir, no tienes dinero, no mereces vivir. Entonces, esos son los problemas más graves que estamos enfrentando. Es un problema terrible. Tenemos que buscar la forma de revertirlo. Y principalmente, mira, a final de cuentas que tengan todos los bienes materiales que quieran, pero lo que es comida, agua y vivienda, eso sí debe de alejarse completamente de las posibilidades económicas y de la cantidad de dinero que uno tenga. Eso tiene que ser garantizado por el Estado y tiene que ser garantizado de una forma absoluta, incondicional, independientemente de nivel de estudios, nivel económico y demás cosas. No, pero esa, de hecho la Constitución lo garantiza. El problema es que gracias al PRI y al PAN, que han construido el Estado de Derecho a modo, pues simple y sencillamente queda en letra muerta lo que la Constitución garantiza. Y fíjate que esto que mencionaste es muy interesante y hay que agregarle nada más un detalle muy importante a estos datos que dio el Oxfam. Vale la pena nada más recordar, ¿no? Y también estaba yo leyendo que en México 20 familias concentran el 10% del Producto Interno Bruto. O sea, fíjate cómo el camino, cómo la situación viene siendo similar, ¿sabes qué? Mundialmente, ¿sabes qué? En este país. O sea, ¿por qué? Porque precisamente por eso se llega a esa problemática mundial, porque la mayoría de países, de una u otra manera, están llevando ese programa económico por la razón que tú quieras, pero son los lineamientos planteados precisamente por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, usureros, pues, y es lo mismo. Eso mismo que plantear es lo que se lleva a cabo en el mundo. Y fíjate qué interesante es que en el mundo se habla de que de los recursos que tienen 100 millonarios, por ejemplo. Y mira, en el caso de lo que sucede en México, de que el 10% del Producto Interno Bruto se concentra en tan solo 20 familias. O sea, eso es impresionante. Y es lo que nos lleva a pensar cómo simple y sencillamente lo que se viene haciendo es mercantilizar. Que es lo que tú bien dijiste, ¿sabes qué? La comida no debería tener valor, sí, pero se encargan de mercantilizarlo para que así haya un ganón. Es que mira, eso lo comentó en el año de 1972, si mal no recuerdo, 1972, 73, Salvador Allende. Uh-huh. Él en una asamblea de la ONU ya había hablado del peligro que representan las corporaciones transnacionales y su impacto sobre la política de las naciones. Y precisamente él ya se estaba refiriendo y ya observaba desde aquel entonces, desde 1972, él ya veía precisamente lo que se veía venir. Él ya veía que muchas de esas empresas transnacionales son precisamente empresas como Nestlé, que son organizaciones que concentran los alimentos de millones, miles de millones de personas, los concentran en sus almacenes y los explotan y los distribuyen a como quieren. Entonces, precisamente, si estamos hablando de que el gobierno mundial está tomado por las empresas transnacionales que persiguen únicamente fines económicos, pues estamos hablando de que estamos viviendo la consecuencia lógica y de que esas 100 personas más millonarias del mundo sin duda son dueños de las grandes transnacionales que están especulando con nuestros alimentos. Exacto, porque ese es el chiste. O sea, si te fijas tú, los gobiernos de una u otra manera, los gobiernos que toman el camino de la vía neoliberal, el camino, ahora sí que el destino final es que simple y sencillamente lo básico, lo que necesitan los ciudadanos para sobrevivir, sea negocio, pues, sea negocio, pero ¿para quién es? Para unos cuantos, porque así el negocio es segurito. Así el negocio es segurito, es algo de lo que la derecha se encarga en todo el mundo, que lo que de veras es negocio seguro, con crisis o sin crisis, sea para unos cuantos cuatitos privilegiados. De eso es de lo que se encarga la derecha en el mundo, al igual que se ha encargado aquí, nada más que aquí pues se disfrazan según que son de centro, pero no es cierto, son derecha, es la derecha la que predomina en este país y vemos cómo vendrá supuesto cambio, pero todo sigue igual. A ver qué nos dice Marta. Bueno, unos simples datos para reforzar lo que tú dices, Bote, que toda esta cruzada contra el hambre, todo este discurso que se ve tan bonito, es eso, solamente discursos, palabrería, maquillaje, parafernalia. Y basta con unos cuantos datos. Cochoapa el Grande es el municipio más pobre de México, donde 18,000 habitantes no tienen ni siquiera lo más básico, donde los niños van a la escuela a veces sin tomar un solo alimento, donde hay un solo maestro para varias comunidades.
donde a veces el maestro porque no hay caminos, la gente de ahí se muere por falta de clínicas y de médicos y por falta de caminos, y los maestros, y un maestro para todos los niños tiene que a veces necesita 2 días para ir a cobrar su quincena y luego les repone con sábado y domingo, pero si los niños no tienen ni siquiera nada que comer, pues bueno, ¿qué se puede, qué tanto pueden aprender? Pero te digo que aquí sería interesante cómo se liga con esto de la cruzada contra el hambre, porque resulta que sí hay falta de clínicas y médicos, pero también de caminos, y resulta que el gobierno de Guerrero sí cuenta con un helicóptero para transportar enfermos, pero pues bueno, ni modo, creo que era más importante que el regidor del Partido Verde Ecologista lo usara para ir a esquiar. Si se morían los otros, pues eso que tiene, ¿no? Y obvio, como eso es algo muy loable, pues Peña Nieto nombra a este regidor del Partido Verde que usa el único helicóptero para transportar enfermos para su propio beneficio, pero ir a esquiar, pues lo nombra director en Profepa. Entonces pues vemos como quién va a creer en su cruzada para el hambre si se premia a gente que le quita lo más básico a los pobres de los pobres. Entonces pues bueno, como dices, eso refuerza lo que señalas, que esto es todo un maquillaje. Vemos que esta organización Oxfam de la que mencionaste señala que el 1% de las personas más ricas del planeta han incrementado sus ingresos en 60% en los últimos 20 años. Y la crisis financiera, lejos de afectarlos a ellos, ha afectado a todos los demás. A ellos no, a ellos los ha hecho más ricos, pero empobrecido a todos los demás. Y este mismo organismo dice que estos ingresos extremos no solamente no son éticos, sino incluso son económicamente ineficientes, políticamente corrosivos, dividen a la sociedad y son medioambientalmente destructivos. Tan es así que nos habla mucho del medio ambiente, de que tenemos que bajar eliminar nuestra huella de carbono, y se quiere aplicar a todos por igual. Cuando esta organización señala en sus estudios, cada persona de ese 1% más rico utiliza unas 10,000 veces más carbono que un ciudadano norteamericano promedio, ya ni se diga de los países pobres que no le llegan ni a la mitad, ni a la cuarta parte de lo que daña en el medio ambiente un ciudadano norteamericano promedio, y esa persona 10,000 veces menos lo daña que el 1% más rico. Y luego vemos cómo se conectan varias cosas, México, el mundo, porque a veces nosotros nada más nos centramos aquí, no nos damos cuenta que es todo un problema global, como se muestra en este estudio, y como al final todos somos seres humanos que estamos siendo explotados por unos cuantos. Tú señalaste las 20 familias más ricas que concentran la gran parte del Producto Interno Bruto. No solo eso, a la burocracia dorada, a los legisladores, a los jueces. Hace poco salió el informe de la declaración patrimonial, o se dijo de Peña Nieto, y también se dijo lo que ganan los miembros del gabinete. 250,000 pesos mínimo para los miembros del gabinete, y lo que ganan los legisladores y los jueces y los funcionarios del IFE y los funcionarios de toda esa burocracia dorada que ya nombramos, de la que ya hemos hablado, ganan supongamos 250,000 cada uno de ellos. ¿Por qué 250,000 en un país como el nuestro? ¿Qué no se podrían conformar con 50? Imagínate, 200,000 pesos quitarle a cada uno de ellos, y que se repartiera entre todos estos 18,000 habitantes no entre ellos, entre muchos más, pero supongamos entre estos 18,000 habitantes de Cochuapa el Grande, el municipio más pobre de México. Vemos cómo cambiarían muchísimas cosas, porque ellos tienen que ganar 250,000. 50,000 no sería suficiente para satisfacer sus necesidades más básicas. Entonces vemos cómo todo está ligado. Es lógico, vaya hasta una cuestión física. Si hay una cobija y toda la cobija se la lleva uno, va a dejar destapado a todos los demás. Entonces, pues bueno, creo que es algo que hay que pensar y que la gente debe estar informada. La gente no lo sabe, pero hay que seguir con esto, con tratar de demostrarles esto, porque los pobres no son pobres porque quieren, los pobres son pobres porque otros los saquean, y muchos
ya desnutridos, los de Cochuapa el Grande, que no van a comer ni nada, ¿cómo se van a rebelar? Y esto ya viene, no es porque ellos quisieran, esto ya viene de mucho tiempo y de todo este sistema económico que saquea y explota a todos en beneficio de unos cuantos. Eso que planteaste es muy interesante. A la mera hora a quien se sobreexplota es a todos, a quien se saquea es a todos. Por eso el caso que estamos analizando junto con esto de la cruzada, de esta jornada por el hambre que anunció, como siempre, con el bombo y platillo y con el véanme cómo me importa México, cuando en realidad no se toman el camino para realmente solucionar las cosas. Pero igual pasa en el mundo entero. O sea, simple y sencillamente el asunto es pues que siga prevaleciendo ese sistema, que siga prevaleciendo eso, ¿sí? Ese es lo que en donde no debemos de perder de vista. A ver qué se hace, a ver qué se anuncia, porque cuántas veces se ha manejado de una de otra manera que según hay preocupación por la pobreza, preocupación por el hambre, que se hace la reunión cumbre de no sé qué para buscar el crecimiento económico y que se busca no sé cuánto, cumbres van, cumbres vienen y simple y sencillamente no los pueblos cada vez más empobrecidos. ¿Por qué? Porque el sistema es el que está mal. O sea, el problema de fondo es el sistema, que es el que está mal. Y lo malo es que vemos en los políticos del mundo, en la mayoría, porque hay honrosas excepciones, que el triunfo precisamente político radica en que se siga por ese mismo camino a pesar de la pobreza y de los estragos que hay en los pueblos del mundo. O sea, ese es el triunfo político, ¿sí? Oye, que ya prácticamente está insostenible. Pues sí, estará insostenible, pero ¿cuál fue el gran triunfo? Que X político, que X presidente de la república o de lo que sea, logró que siguiera el mismo sistema otro sexenio, por ejemplo. Ese es el triunfo político. ¿Por qué? Porque no importa o no es visto como triunfo realmente llevar a cabo lo necesario para que salga adelante la sociedad en su conjunto. No, por desgracia lo bien visto, porque precisamente hemos de tener muy en cuenta que quienes califican a los dichosos líderes mundiales, da la casualidad que son esas mismas organizaciones que de una u otra manera son las ganonas del sistema neoliberal. Esos son los que califican a los líderes del mundo. Y para ellos, ¿quién es el buen líder mundial? El que logra que a pesar de las condiciones extremas de pobreza que viven los pueblos, se mantenga el mismo sistema a pesar de eso. Ese es el triunfo. Esos son los que son reconocidos como líderes mundiales. O sea, ahí hay un concepto equivocado, que nosotros pensamos, la verdadera labor de un presidente, por ejemplo, es que defienda el interés público y que cuando termina un sexenio, los mexicanos estén mejor económica y socialmente que cuando ese sexenio empezó. Eso es lo que nosotros, los ciudadanos, vemos y queremos. Pero en realidad, para las organizaciones ambiciosas, vulgares sin llenadero, que son las que califican a los líderes mundiales, lo que vale es que a pesar de cómo están mal las cosas, siga prevaleciendo el sistema económico neoliberal depredador. Ese es el tema, ese es el punto. Ahora, aquí se plantea algo muy interesante que había hecho José Manuel. Pues que básicamente, pues, ¿cómo lo planteó? Que hasta cuándo va a seguir esto, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir? Pues hasta que de veras los pueblos del mundo también se organicen. Porque da la casualidad que, fíjense, no es casualidad, perdón la redundancia, no es casualidad que una situación similar como la de México ocurra en el mundo. O sea, eso no es casualidad. Lo que sucede es que la élite mexicana, así como la élite en el mundo, está organizada y el pueblo no. Hace rato también comentó José Manuel algo muy interesante. ¿Sabes qué onda? A final de cuentas, de la pobreza, de la administración, se busca más administrar la pobreza. Pues claro, porque una persona que se encuentra bien, ¿sí? No necesitas comprarle el voto. Por ejemplo, el voto ¿a quién se lo compras? Pues se lo compras al que necesita que se lo compres. Te va a vender el voto el que necesita dinero. Es ese que te va a vender el voto. No te lo va a vender un potentado el voto.
¿Sí me explico? O sea, ese es el chiste. Entonces la administración de la pobreza también, o sea, fíjense cómo al final de cuentas la pobreza termina sirviéndole al mismo sistema para que, como bien decía José Manuel, siga prevaleciendo. ¿Por qué el campo se abandona? Porque simple y sencillamente lo que importa es el negocio especulativo de la importación. ¿Sí? Como bien decía José Manuel, ¿sabes qué? Que resulta que la mayoría del campo está mal, pero fíjate que hay el campo que ves bien bonito y con mucha cosecha, con mucho plantío, bien verdecito, bien padre, ese es transnacional. Qué casualidad, la misma casualidad de que se paga una bicoca por la extracción de la gran riqueza en las minas y que simple y sencillamente se la llevan, la saquean de aquí y a cambio de eso pagan bicocas. Es la misma casualidad. Es un sistema que solamente puede solucionarse de raíz partiendo de algo fundamental, que de veras haya un sistema político al que de veras, no cuando tiene la televisión encima, no cuando convoca a los medios, no, sino que de veras haya una clase política que de veras esté interesada en el bienestar del pueblo mexicano, que de veras haya una clase política así, y no lo que ahorita vemos. Ahorita vemos que por todos lados, y sobre todo cuando se trata de buscar el voto, a todos les importan los mexicanos. Pero vemos que simple y sencillamente, conforme avanza el periodo de gobierno, el sexenio, lo que quieren, simple y sencillamente la gente más amolada, más fregada, cargándole más la mano de impuestos, poniéndole más gasolinazos, pero eso sí, presentándose ante las pantallas de televisión, de que importa que se recupere la economía familiar. De que los logros económicos se vean reflejados en el bolsillo de los mexicanos, pero mientras en los hechos se aplica otro gasolinazo, mientras en los hechos en todos los estados de una u otra manera se le aumentan los impuestos a los contribuyentes. O sea, ¿qué se entiende? El aprovechar el Estado de Derecho a modo en el cual, porque es una tristeza pero hay que reconocerlo, aquí no hay un Estado de Derecho que prohíba que a la gente se le engañe vía medios de comunicación. Eso no hay. A lo mejor el Estado de Derecho, desde mi punto de vista, podríamos tenerlo cuando haya una transformación en el país. Pero mientras, no lo hay. Aquí vemos cómo simple y sencillamente pueden presentarse los políticos en cadena nacional a dar a tole con el dedo y no sucede nada. Que después sale que era mentira, pues sí, ya salió, era mentira y ahí quedó. Ahí quedó el asunto, punto. Así. Y no sucede nada. No se hace el juicio político, no se manda a llamar a nadie. A la mera hora ya lo pasado ya pasó y simple y sencillamente todo queda en impunidad. ¿Por qué? Porque todos forman parte de la misma clase política. Aunque se quieran unos poner de PRI y otros poner de PAN y otros de poner de PRD o lo que sea, en realidad estamos viendo una clase política que incluso con el Pacto por México que hicieron, estamos viendo que lo que importa es sus acuerdos políticos. No importa los estragos que está viviendo la sociedad. Eso no importa. Eso se dice que importa cuando tienen la cámara de televisión enfrente. En realidad, lo que les importa son sus acuerdos políticos de ellos nada más. La única manera es que la gente se organice, porque esa es la clave de ellos. Uno dice, ¿cómo es posible que unos cuantos lleguen a esto? Pues llegan porque están organizados, porque ellos sí se organizan, porque ellos no se esperan, porque esa gente no se espera a que sea el líder el que les diga qué hacer. No, ellos saben qué hacer y lo empiezan a hacer desde antes. Son como ajedrecistas, ¿sí? Son como ajedrecistas. ¿Sí? De una u otra manera planean una estrategia determinada con un fin determinado que en términos generales no es otra cosa más que el que siga prevaleciendo el sistema que a ellos los beneficia, aunque el resto del país se lo lleve la trampa. Entonces, la clave es la organización. Eso es muy importante. Que la gente no se esté esperando a ver a qué horas dice el líder. Hay mucho, y sostengo yo, que hay mucho que los ciudadanos pueden hacer. Hay mucho que los ciudadanos pueden hacer desde su trinchera, creando conciencia e informando a sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Eso es lo que pueden hacer los ciudadanos. Porque el golpe brutal es precisamente cuando vean que ya no pueden engañar con sus medios televisivos, por ejemplo. Que ya no pueden engañar a la gente con espectaculares y con publicidad. El día que eso suceda, por lo menos aquí en México, ese día será el comienzo de una transformación que necesitamos. Nada más cuando suceda eso.
Bueno, algo que quieran añadir, adelante. No, pues yo no. Ulises, ¿algo que quieras añadir a todo esto? Ya se durmió Ulises. A ver, déjenme ver. Bueno. Adelante, Ulises. Sí, tuve un problema técnico. No, pues yo creo que ya está más que analizado por el momento el trasfondo del asunto, y simplemente también poner énfasis en que los medios de comunicación van a seguir siendo un ariete para poder de alguna forma domesticar a la opinión pública y hacer que acepte de la manera más pacífica, entre comillas, posible, más dosis posible, toda esta serie de imposiciones. Bueno, ok, Marta, ¿algo que quieras agregar? No, yo ya creo que por mi parte ya está dicho. Bueno, perfecto. Vale mucho la pena recalcar lo que dijo Marta, no, ahorita que me acordé también de lo que ella planteó, es algo muy interesante esto, el enorme sueldazo con el que ellos se están despachando. O sea, fíjense, de entrada no debemos olvidar que según hace un acto con bombo y platillo por la transparencia Peña Nieto, pero no dice cuánto cuestan sus cosas. Pero lo que sí sabemos es el sueldazo que también tiene junto con su gabinete, con los de su gabinete, sueldazos. Perdón, y lo vuelvo a decir, bastaría tan solo que a lo mejor, bastaría con un decreto que contara con el apoyo de la clase política y los legisladores para que se hiciera realidad que en este país el poder adquisitivo de la gente alcanzara, y con eso se acaba el hambre, pero de volada, en un tronar de dedos, sin necesidad de andar haciendo temas relumbrón, de andar haciendo relumbrones como el que hoy se llevó a cabo para anunciar la jornada. En este país urge una solución real, permanente al hambre, no una jornada. Esto lo comentaba José Manuel y tiene toda la razón. Aquí no se trata de una jornadita, aquí no se trata de hacer jornada de hacer una jornada cuando se quiera ver bonito en la tele a alguien. No se trata de eso. Se trata de solucionar el problema garantizando lo que la Constitución dice en materia de alimentación. Y eso solamente se puede dar cuando deje de ser negocio los alimentos, porque es el problema, que se ha mercantilizado. Eso es de lo que siempre se carga la derecha, mercantilizar todo, que todo sea negocio, que todo de una u otra manera le salga más caro a los ciudadanos en pro de unos cuantos que sean los ganones de las concesiones de lo que a final de cuentas le pertenece al propio Estado, que eso no se olvide. Y esto sucede en todo el mundo, por eso es similar la situación en el mundo, y esto que dijo Marta es muy revelador. Eso es sueldazo. Oye, una cosa también, y es interesante ver que esta organización Oxfam, a diferencia de otras organizaciones no gubernamentales o que buscan proteger los derechos humanos, sí pone el dedo en la llaga, porque esta organización, como digo, a diferencia de otras y de muchos activistas que en pro de derechos humanos, pone el dedo en la llaga que el principal derecho humano es esta cuestión de tener que comer, de evitar, de erradicar la hambruna, de que haya una igualdad. Muchos de esos activistas sí hablan mucho de los derechos humanos, pero no les interesa realmente tocar el modelo económico, que es el que lastima más que todo el principal de los derechos humanos, el tener siquiera algo en el estómago para comer, para poder pensar, para poder educarse. Se habla mucho de violencia y se dedican a ello, y está muy bien, pero yo sí creo que la mayor violencia, la madre de todas las violencias, es esto, es la concentración de tantos ingresos, 240,000 millones de dólares de ingresos netos entre las 100 personas del mundo, y el saqueo de todas las demás. Yo creo que esa es la principal violencia de la que yo creo que debería haber más activistas de derechos humanos que se preocuparan por ese primordial derecho humano, que es tener el derecho a alimentarse. Y nada más, como quien dice, para ponerle a lo que expusiste, me pareció muy bien, para ponerle la cerecita al pastel del que expusiste, Marta. Gandhi lo dijo, es un dicho de Gandhi: la pobreza es la peor forma de violencia. Ahí nomás lo quiero, ahora sí que ahí nomás lo voy a dejar así nomás de colación. Bueno, y ya nomás por último, quisiera yo que habláramos del tema, pues, o sea, precisamente de ese problema tan serio en el que vemos de manera, ya se puede decir que descarada, en la cual simple y sencillamente se miente, ¿sí?
Vemos, por ejemplo, situaciones en las que salen, en las que vienen a rebelarse. Estaba yo leyendo algo muy interesante el viernes en el programa, de cómo Ametzgas, esto lo comento así entre paréntesis, el presidente de Ametzgas, pues comentó que se consecuentó durante la administración de Calderón que se vendiera gas robado. O sea, impresionante, ¿no? Que por un lado se daba el atole con el dedo de combatir la delincuencia, pero por el otro se consecuentaba esto, que es una forma de delincuencia que lastima a todo el país, ¿eh? Porque de una u otra manera robarle a Pemex, pues es robar a todos los mexicanos, ¿sí? O sea, esos son los puntos que es interesante. Y que nosotros vemos cómo en los hechos se dice una cosa, pero en los medios se dice una cosa y en la realidad es otra. Como por ejemplo Calderón se planteaba en spots televisivos en los medios que se había debilitado la delincuencia como nunca antes, y ahora vemos como de plano pues que ya atacaron un retén militar, que ya atacaron una estación de policía en tal no sé cuál municipio, que están haciendo cosas a grado tal de que vemos ahora incluso el anuncio de levantamientos armados, pues con el fin de protegerse de la delincuencia. ¿Sí? Y aquí hago un paréntesis rápido. Yo creo que lo que deben de hacerse es precisamente tener conciencia y crear conciencia a los demás de dejar de votar, por las autoridades que tienen para que las cambien, porque es increíble que algo que debe de garantizarse también, que es la seguridad, no se hace, lo termina haciendo la gente, y a la mera hora de los balazos el presupuesto para esa actividad, para que se lleve a cabo esa labor, ¿dónde queda? ¿Quién lo cuestiona? Porque nadie plantea eso, nadie cuestiona. Todo el mundo sale la noticia, y muy interesante, por cierto, de que ya están levantando contra la delincuencia en Michoacán, que ya se están levantando contra la delincuencia en Guerrero. Ah, pues qué bien, y que los ciudadanos decidieron defenderse de la delincuencia. Ah, muy bien. Y el dinero del presupuesto que se supone se destina para todas esas cosas, ¿dónde queda? ¿Dónde quedó? ¿No? Esos son los planteamientos que casi no se hacen. Pero a final de cuentas vemos, por eso dije entre paréntesis eso, pero lo que vemos es una delincuencia organizada que ha llegado a grado tal que los mismos ciudadanos están llevando a cabo levantamientos para defenderse de la delincuencia organizada. Pues no, que la delincuencia se había debilitado como nunca antes, según los spots. Y aquí lo que yo quiero plantearles de rápido aquí a nuestros analistas para que nos hagan un comentario es, o sea, ¿qué tan lamentable es esta situación que vemos? Que simple y sencillamente hay un Estado de Derecho a modo que no es para agarrar y sancionar al funcionario, que simple y sencillamente, porque sabemos que, por ejemplo, los servicios para poder contratar los spots son precisamente la comunicación social. Hay una dependencia que se encarga, que es la comunicación social. Y sin embargo, lo que se pone en spots comparado con la realidad son mentiras. ¿Qué tan mal están las cosas en este país? Que como yo lo he dicho, hay un Estado de Derecho a modo tal que simple y sencillamente lo presentado en televisión resulta ser mentira con respecto a la realidad y no sucede nada contra nadie. ¿Qué tan mal están las cosas? Ahí lo que me puedan comentar. A ver, mi buen José Manuel. Bueno, pues es que lo que pasa es que los gobiernos siempre han trabajado a base de mentiras, y es la mentira la que sostiene a los gobiernos. Mira, la mejor organización que puede tener una sociedad no es precisamente la de que tengas un sujeto llamado presidente de la República, supuestamente representando a 100 millones de habitantes. Esa no es la mejor forma. O sea, la mejor forma realmente la vemos en las tribus, ¿no? En las que son consejos de ancianos que dirigen grupos relativamente más pequeños y de los que tienen un conocimiento pleno y absoluto. Eso nosotros lo hemos visto muchas veces en las tribus, y la actual política, los actuales políticos nos hacen ver como que eso es atrasado, y que lo moderno, lo bueno es lo que ellos hacen con nosotros, o sea, las burlas, ¿sí? Yo nada más cuestionaría realmente quién se siente representado por su diputado, quién se siente representado por su presidente de la República. Y la verdad es que si nos ponemos a hacer esa pregunta y se contesta honestamente, sin fanatismos así tipo futboleros y esa cosa, la gran mayoría de la gente no se siente representados por sus políticos, no se siente representado por sus representantes populares en las asambleas como el Senado y
y la Cámara de Diputados. Entonces, estamos viviendo ciertamente una mentira que ha sido programada y ha sido establecida precisamente a través de esos sistemas de comunicación, a través del sistema educativo. También te han dicho que la cosa es correcta así, y no te dejan ver otra alternativa como buena, o como una alternativa más funcional, más honesta. No te dejan ver eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente se instalan en el poder personas que únicamente están viendo su beneficio y el beneficio de los grupos que los llevan al poder. Entonces, a final de cuentas, tiene que haber ese regreso del poder al pueblo, y ese retomar las facultades que el pueblo no debió haber dejado, no debió haber delegado. O sea, tú me estás diciendo ahorita el caso de los grupos que están empezando a armar en provincia ya para defenderse de la delincuencia, ciudadanos honestos, ciudadanos correctos, trabajadores que tienen que armarse para poder defenderse ahora sí que como colectividad, como grupo, mutuamente defenderse de la violencia. Eso es a lo que están llevando precisamente el que ya no pueden sostenerse las mentiras ni los sistemas a base de mentiras. Eso que están haciendo ahorita de un grupo de civiles armados defendiendo su comunidad, eso debió haber sido siempre, eso nunca debió haber dejado de ser. Entonces, ese grupo social delega una responsabilidad que le pertenecía y pagó por eso. ¿Y qué es lo que pasó? Que su dinero se lo robaron y ahora lo tiene que volver a hacer. Ese es el principal problema aquí, que los mexicanos y el mundo entero, o sea, es que esto aplica a nivel mundial, el mexicano y el ciudadano del mundo no quiere asumir las responsabilidades que tiene que asumir para con su grupo y para con su colectividad y para consigo mismo, y buscan delegarlas. ¿Y eso en base a qué? A que también así ha sido educado, a decirle que hay un sistema parlamentario que es representativo y demás cosas. Entonces, estamos viendo que empieza nuevamente el pueblo a tomar las atribuciones que le corresponden. Ahorita lo estamos viendo de una manera pues emergente y a lo mejor un poco que puede parecer escandalosa, como es el garantizar su propia seguridad comunitaria. Pero lo vamos a ver después otra vez ya en el ejercicio de su alimentación, de la distribución del agua y demás cosas que tienen nuevamente que retomar las comunidades. Si no llegamos a eso, no vamos a acabar de ver los problemas, y los problemas van a ser cada vez mayores. Y lo que es peor, ya estamos hablando incluso de que ya hay armas en juego, lo que pone la situación todavía más peligrosa. Entonces yo lo que creo es que lo más importante es que empecemos a pensar con congruencia, y empecemos a pensar hacia dónde queremos ir, y que no sigamos, no insistamos en depositar nuestra confianza en un partido político o en otro. Estamos insistiendo en eso y eso ya no funciona. Estamos cayendo en constantes fraudes, estamos siendo engañados por los unos y por los otros, y al final de cuentas nuestros problemas cada vez son más grandes, y lo que es peor, estamos fortaleciendo cada vez más a los grupos opresores, que son los que están quedando con todo y los que están manteniéndonos en la mentira. Entonces lo principal es eso, lo principal es asumir las responsabilidades para con nuestra comunidad. Tenemos que buscar la forma de reorganizarnos. Eso obviamente va a tardar un rato, no creas que va a ser inmediato, pero la misma situación crítica que se está viviendo, precisamente fomentada por el abuso desmedido, esa situación crítica va a orillar nuevamente a que se vuelvan a contraer los grupos sociales y a formarse comunidades más pequeñas que sean autogestivas y que sean autosuficientes, porque comunidad que no sea autogestiva y autosuficiente va a desaparecer. En un sistema depredador como este va a desaparecer. Muy ilustrativo eso que lo estás diciendo, o sea que como que dice aquí viene a quedar aquello muy bueno que dijo Paco Ignacio Taibo, ¿no? La verdad no paga la mentira, y por ahí es por donde debe de iniciarse, por cambiar eso, porque las cosas sean auténticas, porque deje de prevalecer la mentira, y porque deje de ser y porque las cosas dejen de ser así, ¿no? Que cómo es posible que sea la mentira la que pague y no la verdad. Yo creo que eso también es algo que como sociedad tenemos que corregir, y tenemos que corregir muy en serio. A ver, Marta. Bueno, es un tema muy muy complejo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel, que tenemos que reasumir nuestra responsabilidad de una u otra manera, no nada más pensar que por votar, por tener ciertos representantes ya es suficiente, y no haga falta nada más.
no sé si en este momento, con todos los problemas tan grandes, vaya a ser tan terso y que sea una buena noticia el que estén las personas asumiendo su propia defensa. No lo sé, que no estoy tan segura que vaya a ser así de terso o que vaya a causar todavía más problemas, porque a lo mejor no, a lo mejor, y depende de cada comunidad, cada organización. Sí es cierto que todos debemos reasumir eso de nuestra responsabilidad en todos los asuntos públicos, en todos los asuntos de nuestra comunidad, es verdad. No sé si así, no sé si con otros pactos, no sé si de esa manera, donde ya haya presente armas, donde sí es verdad que hay muchísimos problemas, mucha impunidad, que todo esto toda esta violencia se salió de las manos y ya no solo son ellos se tienen que defender de todo, de la misma policía, de los militares, de todos estos gobiernos, mientras Calderón tan impune con todo lo que provocó, no solo él, muchos otros desde hace mucho tiempo, son muchos problemas de años, de siglos, diría yo. Entonces, no sé a dónde lleva esto, es difícil. Sí es verdad eso que tenemos que reasumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, como por estos problemas, pero no sé si con el entorno como está, toda la situación en la que estamos viviendo, con tantas cuestiones fuera de control del mismo crimen organizado, incluso de funcionarios públicos, de militares, ya es una violencia que no se sabe ya ni siquiera las causas, ya está muy complicado. No sé si esto vaya a resultar muy bien, toda esta cuestión de las autodefensas. Habrá que ver y pues el tiempo lo dirá. No, y partir de algo fundamental, ¿no? A final de cuentas, ahorita que mencionaste las autodefensas, perdón, la ley misma prohíbe la justicia por mano propia, pero sin embargo, de una u otra manera, la situación por la que sea, pero se ha puesto en una situación tal que hay gente que simple y sencillamente no ve otra más que tomar al toro por los cuernos del problema de la delincuencia. Y digo yo que esto a mí me parece mal en el sentido de que pues es mucho el dinero que se destina precisamente en cuestión de seguridad. Es mucho el dinero. Imagínense que se siga destinando esos enormes dinerales y mientras sea la gente la que tome el toro por los cuernos. Y entonces, ¿quién va a ser el ganón de algo que a la mera hora de los balazos termina siendo la gente, ¿no? O sea, ese es otro aspecto que también hay que considerar, ¿no? Y esto por el planteamiento de autodefensa, pues imagínense nomás. Entonces, ¿qué razón, por ejemplo, si cada vez de una u otra manera se ve que la razón de ser, por ejemplo, del gobierno, pues cada vez es menos, pues entonces va a llegar el momento en el que, pues ¿qué onda? ¿Y todo por qué? O sea, ¿dónde se va perdiendo la razón de ser, de responsabilidad y de deber del gobierno? Pues se va perdiendo desde el momento en el que lo que importa es defender lo que sea, menos el interés público, ¿sí? Menos el interés público. Estaba yo viendo que a raíz de este tema de los casinos, por ahí el que estuvo, no me acuerdo cómo se llama este señor panista que estuvo en entrevista con Carmen Aristegui, que agarró y dijo que pues Calderón lo único que hizo fue ahora sí que atender los dos deberes principales, el de combatir la delincuencia. El deber principal de cualquier presidente es velar por el interés público. Ese es el deber principal. ¿Por qué ese no lo tomó? ¿Por qué solamente tomó la demanda de estados que pedían que combatiera la delincuencia? Y muy conveniente, porque iba como anillo al dedo de lo que ya se había trazado Plan Mérida para México. Qué casualidad que entonces ya se trazó el Plan Mérida, ya vino acá el señor Bush y todo, y ahora sí, ¿cuál es el tema importante? ¿Cuál es el interés principal? Pues es atender el asunto del narco. Qué casualidad que se volvió interés principal y no lo que por años ha demandado la ciudadanía, que es justicia y salarios dignos. O sea, esos son los puntos que llaman la atención. Y sin embargo, simple y sencillamente, pues no, como vemos, paulatinamente, todo se concentra, o desde mi punto de vista así lo veo, todo se concentra en que la prioridad del Estado, en vez de ser la ciudadanía de la sociedad mexicana,
La prioridad del Estado es que simple y sencillamente sigan los privilegios de los ambiciosos vulgares sin llenadero. Y eso es muy lamentable, ¿no? A ver, ¿quién seguía? El buen Ulises. Pues coincido que es un problema bastante complejo, que tiene muchos aspectos que entender, pero yo, digamos, en el tiempo que tenemos, yo vería principalmente dos facetas de este asunto, ¿no? Por un lado, sí está esa faceta de dónde están los recursos, que el Estado no está cumpliendo con su función pública de proteger el bienestar de las comunidades. Es un indicador de lo decadente y de lo fracturada que está en la gobernabilidad en México, gracias pues precisamente a que esto era un programa, como tú apuntas, Bote, era un programa que ya se tenía de protomilitarizar el país, y generar ciertas condiciones de violencia con fines muy precisos, que se pueden rastrear hasta el Plan Mérida y el programa que tiene Estados Unidos de guerra contra el narcotráfico a nivel global, sobre todo en el eje pro-norteamericano, que vergonzosamente México está en él, ¿no? El eje latinoamericano pro-norteamericano, que es el eje México-Colombia, y que de alguna manera pues sí determina que esto ya venía ordenándose, ya venía indicándose como una política transamericana desde los Estados Unidos. Y como tú dices, Bote, también aquí el bien público y la protección del bienestar de las comunidades, de las familias, y hablamos de seguridad en cuestión corporal, en cuestión de proteger contra cualquier agresión ilegal a la ciudadanía, que es una función del Estado, terminó pues siendo lo que menos se cumplió. Entonces sí es un rasgo de una falta de gobernabilidad y de un no me atrevo a usar esto de Estado fallido, porque es una categoría que Estados Unidos genera para justificar sus intervenciones en muchos casos, pero sí de un Estado quebrado, en aras de haber de alguna manera ya minado la soberanía, o de muchas maneras, perdón, de haber minado la soberanía de este país, más allá de todo nacionalismo cursi y ramplón, si una soberanía que permite que un Estado-nación tenga una autosuficiencia en muchos rubros, y que es precisamente lo que a México se le ha venido negando desde los ámbitos internacionales. Pero por otro lado también vemos una respuesta, vemos también un fenómeno que no debe de ser del todo negativo. La gente se está organizando. Es duro que haya sido por este lado, que es, digamos, una emergencia. Estamos en un estado de emergencia humanitaria en México, con respecto a los inmigrantes, con respecto a los desplazados, y a este estado ya de alarmante, que cae en categorías ya de crisis de derechos humanos a ojos de todas las instancias, ONGs y observadores internacionales. Y es duro que por este lado es donde se halla, por esta situación límite que viven muchas personas, muchas comunidades rurales en riesgo, en detrimento de su propia vida y la de sus hijos, la de sus familias, que por este lado es donde se esté dando el fenómeno de la autogestión y la autonomía. Y la autonomía comunitaria es algo que le resulta muy incómodo a los estados, sobre todo cuando, más allá de cumplir su función, porque esto es lo realmente grave, ¿no? Si no se está cumpliendo la función, hay corrupción, hay desviación de fondos, en fin. Pero no solo eso, se está haciendo exactamente lo contrario. Es decir, el sistema está actuando en contra de las comunidades a través de la el CFE, con este asunto de muchos proyectos que tienen de presas y termoeléctricas. Se está viendo cómo hay una agresión del Estado en contra de las comunidades, y no solamente se está dejando de cumplir funciones, se están cumpliendo funciones adversas a los intereses humanos de estas comunidades en sus situaciones, en sus cuestiones más básicas, como es su propia supervivencia, su autosuficiencia alimentaria, en fin. Y es por este lado en donde vemos este fenómeno de autogestión y autonomía, que no debe de entenderse nada más, ¿sí?, como un indicador negativo de falta de gobernabilidad, sino como una capacidad de organización interesante.
porque se puede extender de esta situación de proteger su propia vida con armas. Más allá de la justicia propia, están generando una experiencia de autoorganización y una organización legítima, ¿sí?, que no se debe de celebrar en su causa, pero sí se debe de celebrar como respuesta, pienso yo, porque esto se puede extender a muchos otros rubros. Y también es un mensaje de que hay una resistencia ya ante estas políticas anticomunitarias que se están dando y antisociedad que se están dando desde las élites a través del sistema político de la democracia formal, esta democracia que de alguna manera funciona poco y bueno, con la corrupción, los fraudes y todas las situaciones negativas y tenebrosas que tenemos en México, pues resulta que funciona todavía menos, ¿no?, de lo que funciona en otros países. La democracia formal es precisamente una protección a través de los partidos, de estas élites que solamente a través del acto permiten actuar a través del acto electoral, pero no permiten que se den otras formas de organización. Por ejemplo, en la democracia participativa, esta categoría que habla de que la democracia es un quehacer diario en donde todos tenemos que intervenir en las decisiones de interés público, ¿no? Es cierto que el ámbito partidista es necesario jugarlo y es muy importante que también la resistencia contra este sistema profundamente lesivo se dé desde el ámbito de los partidos con las mejores opciones que podemos tener, pero también es cierto que hay que considerar que estas expresiones que pretenden ya instalar justicia por mano propia, que de por sí ya es un fenómeno complejo, rebasan ya y pueden ser modelo de autogestión y organización en otros rubros, y esto puede también ser un modelo y ser un mensaje para la sociedad civil de que se es capaz de poner y de tener una reacción y de que hay un poder comunitario que permite de alguna forma hacer lo que el gobierno está dejando de hacer, no para justificar que lo deje de hacer, pero sí como un método de organización y como un método de presión social que es importante y que sí, más allá, yo pienso que más allá a un sistema como el que tenemos, más allá de decir, ay, qué rico, ya lo están haciendo ellos, qué bueno que se defiendan, no, yo no creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que no va por que el gobierno no se siente cómodo simplemente porque ya puede tener recursos, como que la gente ya se está atendiendo sola, ¿sí? Creo que al contrario, creo que esta autonomía, cierta independencia con respecto a esas funciones no cumplidas que están mostrando las comunidades, resulta también alarmante porque empieza por ahí, pero luego puede seguir por otros lados y puede ser precisamente el principio, de una organización, de una forma de organización y de resistencia ante este sistema inhumano, totalmente lesivo, y que necesita también una forma de organización, como has apuntado, Bote, una forma de organización que pueda contrarrestar la gran logística que tienen las grandes empresas articuladas con los gobiernos, Bote. Fíjate que ahorita mencionaste tú un punto de vista, pero también yo por ejemplo, yo veo otro, mi buen Ulises, en el sentido de que, ¿qué tal que en vez de que, por ejemplo, esto pudiera extenderse y la gente se sumara, el hecho de que, por ejemplo, ya se vea la idea de que son levantamientos armados, inhiban más bien a la gente a participar en la búsqueda de una transformación? Porque eso también puede suceder, porque recordemos que es más fácil, o por lo menos así lo he visto, y creo que el movimiento que desde el fraude electoral del 2006 dejó demostrado Andrés Manuel López Obrador, creo que una de las cosas que nos demuestra toda esa resistencia civil que inició desde aquella vez es precisamente que cuando se mantiene un cauce pacífico se suma más gente a apoyar que cuando es un asunto violento, ¿no? Como que la violencia ahuyenta. Entonces yo digo, ¿qué tal que también pudiera traer el efecto adverso en el cual, por ejemplo, más que agarrar y pues sembrar la conciencia de que la ciudadanía tiene que hacer algo ante el incumplimiento, por ejemplo, de las autoridades, a lo mejor lo que sucede es al revés y simple y sencillamente los ciudadanos pues les termina dando más miedo y sabes que ya se están armando todos y pues ya mejor me voy, porque también al mismo tiempo hay que recordar que ha estado pasando esto del abandono de pueblos fantasma, por ejemplo en Guerrero. También hay gente que mejor decide irse. Mira, Bote, no es la primera vez que la gente se defiende. Ya en comunidades
donde hay bosques, ya se había recibido de gente que se protege contra los madereros, contra los narcotraficantes, hace guardias, se organiza para resistir estos ataques que son en todos los sentidos, ponen en peligro su propia subsistencia, su propia vida, y precisamente el cerco informativo, porque yo no dudo que precisamente esta versión de meterle miedo a la gente contra cualquier forma de resistencia y solamente ver el lado negativo sea una función también de los medios, evidentemente. Entonces yo creo que rescatar esta experiencia, porque nosotros no estamos allí, pero sí de alguna manera yo he tenido información de primera mano de cuál es la experiencia comunitaria de resistencia y de autoprotección que se está dando. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta imagen que dices y que en lugar de rescatar la experiencia positiva de autoorganización, resistencia y posibilidad organizativa por parte no solamente de las comunidades rurales, sino también en los ámbitos urbanos, ¿sí?, se diluya en este miedo, como acostumbran los medios de comunicación, hasta el progreso del cerco informativo, y entonces la función sería que a través, por ejemplo, de estos canales, hacer el gran énfasis en el otro lado de la moneda con respecto a esto que estás hablando. Sí, exactamente, yo no había planteado, Ulises, la idea de los medios. Ahorita la planteaste tú y me parece interesante, sobre todo porque sabemos que dependiendo de cómo ellos lo presenten, es la reacción que obviamente ellos esperan de los ciudadanos, el poder mediático, del cual obviamente sabemos que de una u otra manera pues es el que a final de cuentas le presenta a la mayoría de la gente las cosas. Entonces obviamente dependiendo de qué modo se lo plantee, porque por ejemplo el modo que tú estás diciendo es que o así lo veo yo por ejemplo, yo no celebro la idea de que sea bajo la idea de tomar las armas, porque es algo que de antemano la justicia por mano propia es ilegal. Pero lo que sí me parece muy bien es la idea de la organización, que creo que es la que debe mantenerse y creo que es la que debe extenderse. La idea de la organización, eso que tú dijiste ahorita, ¿sabes qué? Al margen de que estén armados o no, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Están organizados, pues, por ejemplo, para vigilar unos y vigilar otros. Ah, ok, pero estás hablando de organización, que es lo que le hace falta mucho a México. O sea, México... Precisamente que no se quede, por ejemplo, y lo dije en mi intervención, que no se quede precisamente, desgraciadamente se dio por este lado, o sea, por este lado se está rompiendo el hilo, ¿no? Por este lado se está rompiendo la liga. Entonces, rescatar y que no quede nada más en una experiencia de pura resistencia, violencia, violenta, desesperada. Exacto. Y que se rescaten estas partes, ¿no? Exactamente, o sea, yo por eso cuando tú lo mencionaste quise tomarlo para ejemplificar ese asunto de que a final de cuentas lo importante es la organización. Ya de una u otra manera ya empieza a verse ese gusano de la organización y esa idea importantísima que tiene que ver con la organización. Sí, con la pura organización, porque bueno, de antemano, por ejemplo, aquí en este programa hemos estado de acuerdo todos, y aquí hablo por todos, en el que nada de violencia, todo por la razón y la conciencia. Nosotros no somos de la idea de la violencia, pero sí estamos de acuerdo en que haya organización, y creo que ese es el punto que se debe de recalcar de las decisiones, por ejemplo, como en este caso toman en algunas comunidades, la organización y sobre todo aconsejar que no quede el asunto de organización nada más, por ejemplo, en ese ámbito, sino en todos los ámbitos, para que cuando se extienda, como tú dices, se extienda para bien y que la gente comprenda y tenga la conciencia de que sí es posible con una votación contundente cambiar las cosas, como ha sucedido en Argentina y como ha sucedido en Brasil, que son ejemplos de ello, ¿no? Y yo creo que ese punto es muy importante, y qué bueno que también lo tocaste tú y que hiciste pues el énfasis en cómo los medios lo presenten, porque si le hacen caso a los medios que lo van a presentar con la idea, por ejemplo, de infundir meramente temor, pues no, hay que tomar lo rescatable, lo que de veras importa, y eso es lo que tenemos que comunicarnos los ciudadanos, porque los medios, ahora sí que el poder mediático no lo va a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros, eso es lo que yo quiero recalcar. ¿Algo más que quieran añadir? No, por mi parte es todo. José Manuel. No, tampoco, por mi parte también es todo. Marta. También por mi parte ya, creo que todo está dicho. Bueno, pues pues con esto nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado a ver la despedida del buen José Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, queridos escuchas, y pues lo estaremos esperando aquí para la semana que entra. Marta. Gracias a todos los que nos escucharon.
buenas noches y también buenas noches y gracias a ustedes, mis compañeros de la mesa virtual. Muchas gracias, Marta. Ulises. Que tengan todos una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Y bueno, pues su servidor El Bote, les damos las gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Recuerda, aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Sigamos luchando por romper el cerco informativo. Mañana nos vemos aquí en vivo en su programa de noticias con El Bote. Al rato les tengo el MP3 y el video de repetición de este programa. Mientras tanto, pásenlas todos muy bien, que tengan una buena noche de lunes, un buen día martes, y aquí los espero a las 8 de la noche mañanita. Nos vemos. Tiraderodelbote.com